iniciamos nuestra actividad del día de hoy. Hoy es martes 3 de marzo del 2021. Se están integrando los alumnos Diego Valdés, Diego Alonso Valdés, Miranda López Jaciel. Si gusta poner su cámara, por favor, Diego Valdés y Jaciel Miranda, pongan su cámara, por favor. Vámonos conociendo poco a poco, porque nos vamos a ir preparando para el encuentro cuando ya podamos ir a la escuela y podamos estar en presencia física uno frente a otro. Diego Valdés, por favor. Jaciel Miranda, puede poner su cámara un momentito nada más. Un momentito. Diego Valdés, ¿puede poner su cámara? No, no quiere. Julio Roque, él sí pone su cámara. Julio Roque. Diego Valdés, muy bien por usted. Diego Roque. Julio Roque, no Diego. Julio Roque, es que leí al mismo tiempo. Ponga su cámara, por favor, y así manténgala. Son 2:52 de la tarde del martes 2 de marzo del 2021. Estamos en la clase de ética en el cuidado de sí. Estamos viendo los temas que tienen que ver con la adolescencia. ¿Cuál es la identidad que tienen ustedes como jóvenes adolescentes? ¿Cómo se ven ahorita y cómo se verán en 10, 15 años más o menos? Porque es importante la autoimagen. Esa autoimagen dará la oportunidad, de vernos a nosotros, de verse a cada uno de ustedes, madurando poco a poco, madurando. La imagen que tenemos ahorita tiene que ser diferente a la imagen que tengamos dentro de 15, 20, 30 años. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay mucha gente que ya tiene los 70 años y anda vestido como si fuera un rockero de los años 70, 80, más o menos, con su colita, su chamarra de piel, y ahí andan, ¿no? Queriendo todavía sentirse joven. Sí, está bien, están jóvenes, están bien, pero de alguna manera la imagen que llevamos en cada etapa de nuestra vida, pues debe ser la adecuada para verse como se es realmente. Y entonces, en esa imagen que uno tiene, pues es importante pues ser consecuente con la edad, con el pensamiento, con muchas cosas. Imagínense a mí haciendo un berrinche porque quiero un dulce y me tiro al piso en una tienda donde no me alcanza para comprarla y yo quiero mi dulce, me veré yo mal, ¿no? ¿Sí o no? Bien, Luis Varela, León Cervantes, Eduardo Baez, si no es mucha molestia, pongan su cámara, por favor. Bien, hoy tengo un buen video que trata el tema de los riesgos de la adolescencia. En la adolescencia se tienen riesgos todos. ¿Quiénes tienen más riesgos en este periodo de la adolescencia? Pues las niñas. Las niñas, porque siempre hay alguien que cuando salimos a la calle nos va observando, nos está observando y luego resulta que en un descuido cualquiera se están llevando a una niña los tratantes de personas. Y entonces, en este periodo, esta cuestión que es ilícita sería
uno de los riesgos más importantes y significativos. Luis Varela, José Ángel Casiano y el compañero Jaciel Miranda no han puesto su cámara. Por favor, se les solicita. Muy bien. Si tienen algún problema con el audio, solo pónganlo un momento la cámara y luego ya la restablecen a su situación anterior. Vamos a ver este video de los riesgos y luego, si se pudiera, vamos a tratar algo de lo que sucede en otra parte del mundo, donde niñas de 12 a 14 años, más o menos, son mutiladas en alguna parte específica de su cuerpo por la creencia de los musulmanes. Y entonces esa creencia musulmana tiene un simbolismo, un significado muy, muy incómodo. Entonces, buscaríamos esa información de cómo en el mundo de los musulmanes a las niñas las mutilan y ese concepto le llaman ablasto. Ablasto es la forma en cómo mencionan y lo hacen de acuerdo a la creencia religiosa, a la costumbre musulmana, y no le preguntan a las niñas, no les preguntan, llegada la edad, ¡pum! Bien, esos son los riesgos que tienen los adolescentes. Vamos a ver este video, por favor, vamos a verlo. El primero está suavecito, pero el segundo ya empieza a ser un poquito más crítico, empieza a ser un poquito más crítico y entonces ya se requiere de un poquito, ¿cómo se puede decir? La cuestión de tener, tener un criterio para mirar este video. Pues vámonos a verlo. Riesgos en la adolescencia. En el chat, ¿quién está participando? ¿Hay alguien que quiera decir algo? Carlos Giovanni está ingresando. ¿No? Bien. Sí, yo probé. Dígalo. Diga. ¿Puedo apagar la cámara nada más en lo que transcurre el video? Es de que como que se me traba a veces. Está bien, está bien. Sí, yo lo pedí un ratito nada Gracias. más para ver quiénes estaban y quiénes son. Y ya después, si hay una situación así como la que mencionas, entonces, pues sí, con gusto se tiene que desactivar para no tener esa situación, ¿de acuerdo? Entonces, se solicitó de la manera atenta que activaran su cámara para identificarlos, básicamente. Y luego, para básicamente para, ¿cómo se puede decir? Para saber quiénes son los que están en la clase y quiénes son, pues, para identificar, ¿no? Bien, entonces vamos a poner el sonido, vamos a agrandar la imagen. Espero que sea de su agrado este video y el otro que viene, que está un poquito fuera de nuestro contexto social. Orientación y tutoría, riesgos en la adolescencia. Ya se ve, ya se ve. Sesión 30. Riesgos en la adolescencia. Explicarán algunos de los riesgos que enfrentan los adolescentes en la actualidad y plantearán sugerencias para enfrentarlos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. En la vida siempre tenemos que tomar decisiones sobre lo que vamos a hacer. Estas decisiones van dando forma a nuestro estilo de vida y de alguna manera expresan nuestra forma de ser. A veces esas decisiones son favorables, por ejemplo, para nuestra seguridad, nuestros derechos o nuestra integridad. Los resultados de estas decisiones nos producen bienestar, confianza y satisfacción con nosotros mismos.
pero otras veces tomamos decisiones que nos ponen en riesgo por las consecuencias negativas que pueden tener, como puede ser involucrarnos en alguna pelea, aceptar que se burlen de nosotros o exponernos a alguna adicción. Las respuestas y reacciones que tenemos ante situaciones que nos causan malestar o a veces incluso frente a situaciones que nos pueden llegar a producir un placer momentáneo, nos pueden llevar a tomar decisiones que ponen en riesgo nuestro cuerpo, nuestra salud o nuestra seguridad. Uno de estos riesgos es el consumo de drogas o de bebidas alcohólicas. Pero, ¿qué riesgos implica el consumo de drogas y de bebidas alcohólicas? Les voy a contar la historia de Ricardo, el hijo de mi amiga Sonia. Hace algunos días se organizó con unos compañeros de clase para hacer la tarea en su casa. Todos los chavos llegaron a tiempo y dispuestos a trabajar. Pero antes de continuar con la narración, te lo cuento desde el principio. Todos los días, de lunes a viernes, el papá de Ricardo llega del trabajo a su casa alrededor de las 8 de la noche. Su mamá trabaja en las mañanas, así es que generalmente está en casa después de las 3 de la tarde. Sin embargo, el día que fueron los compañeros de Ricardo para hacer la tarea, Sonia, la mamá de Ricardo, tuvo que acudir a una cita médica y los dejó solos, pero con la recomendación de que se apuraran para que no se fueran muy tarde a sus casas. Entre los compañeros de equipo estaba Nora, una chava que le agradaba a Ricardo, por lo que él se esmeraba en hacer bromas que llamaran su atención. Rápidamente se organizaron y comenzaron a trabajar. Poco antes de terminar, acordaron darse un breve descanso. Pedro, uno de los compañeros, le pidió a Ricardo un poco de agua. Este le dijo que por favor fuera al refrigerador y sacara una jarra con agua de Jamaica. Mientras tanto, él sacaría los vasos para invitarles a todos. Al sacar la jarra de agua, Pedro vio un par de cervezas. Le llamó la atención y decidió mostrárselas a uno de sus compañeros. Ambos sonrieron. Cuando Pedro llevó el agua, les comentó a todos que en el refrigerador había un par de deliciosas cervezas que bien podrían quitarles la sed y el calor. Claro, si es que Ricardo acepta. Se miraron entre ellos y luego todas las miradas se dirigieron hacia Ricardo. Ricardo no sabía qué decir. Su mente trabajaba rápido imaginando lo que podría suceder si aceptaba la sugerencia de Pedro, pues nunca había hecho algo así. Y además, no olvidaba la imagen de su amigo de la infancia, a quien vio totalmente descompuesto un sábado por la noche saliendo de una fiesta. Estoy segura de que más de alguna vez te has enfrentado a situaciones riesgosas, ante las cuales debes de tomar una decisión, pero no sabes cuál. En la adolescencia, por todos los cambios y nuevas responsabilidades que se van asumiendo en esta etapa, valorar los riesgos es particularmente importante, ya que comenzamos a decidir acerca de nuevos y diversos aspectos de nuestra vida. No siempre están los padres a nuestro lado para decidir qué hacer, como cuando éramos niños. Y aunque no contamos con la experiencia de los adultos, sí somos capaces de prever las consecuencias de nuestros actos, que eventualmente pueden dañarnos a nosotros mismos o a otras personas. Antes de tomar cualquier decisión riesgosa, debemos pensar en la persona más importante del mundo, nosotros mismos. Pero analicemos esto con más detenimiento. ¿Sabes qué es un riesgo y cuándo y cómo podemos calcularlo? Todas aquellas situaciones que representan un daño potencial a la salud, la seguridad, la integridad y la dignidad de una persona o de un grupo constituyen un riesgo. Faltar o no a clases, estudiar o no para el examen, comer alimentos nutritivos o no, respetar o ignorar los señalamientos viales, hacer ejercicio o tener una vida sedentaria, pueden reconocerse con mayor claridad como factores de riesgo que, en el corto o mediano plazo, nos beneficiarán o afectarán de alguna manera. Pero, ¿cómo podemos identificar factores de riesgo? Esta no es una tarea sencilla. Aunque desde pequeños tomamos ciertas decisiones, no siempre calculamos los riesgos. Cuando éramos pequeños, nuestros padres y familiares se encargaban de protegernos contra riesgos que nosotros no veíamos, como el fuego de la estufa, la electricidad o los pozos. En cada etapa de nuestra niñez,
fuimos aprendiendo a reconocer algunos factores de riesgo y a cuidarnos de ellos por nuestra cuenta, y en algunos casos incluso, a algunos nos ha tocado cuidar a otros más pequeños. Durante la adolescencia consolidamos una parte importante de nuestra identidad y tomamos decisiones importantes, muchas de las cuales implican algún tipo de riesgo. La mejor forma de calcular los riesgos que puede acarrearnos una decisión determinada es considerar los posibles efectos negativos y estar bien informados. Estar bien informados nos permite, concretamente, saber qué cosas nos pueden beneficiar o perjudicar, así como tener claridad sobre situaciones que dañan nuestra salud, derechos o dignidad, lo cual nos ayudará a tomar decisiones de manera responsable. Piensa por un momento si has tomado algún riesgo en estas últimas semanas. ¿Cómo te has sentido ante los resultados de tus decisiones? En la adolescencia, algunos riesgos parecen especialmente atractivos, como lo que le sucede a Ricardo con sus compañeros. Seguramente alguna vez te han dado ganas de hacer cosas que nunca has hecho, de ir a lugares que nunca has visitado o de probar cosas nuevas. Todo eso es normal. Lo adecuado es tomar las cosas con calma, tener presente que hay suficiente tiempo para conocer el mundo y que no va a pasar nada si nos tomamos el tiempo necesario para calcular riesgos. Que no solo es normal, sino necesario experimentar cosas nuevas, pero manteniéndonos siempre informados y reflexionar en forma responsable, de tal manera que nos permita reconocer el tipo de riesgos a los cuales nos enfrentamos. Ahora los invito a conocer cuáles son algunos de esos riesgos y en qué consisten. Como ya sabemos, los cambios en la adolescencia son tanto físicos como cognitivos, emocionales y psicológicos. Por su parte, los riesgos que tomamos pueden afectarnos tanto física como emocional o psicológicamente, o en ambos sentidos. Es decir, los riesgos se pueden clasificar según el área en el cual inciden. Sin embargo, debemos tener en cuenta que lo físico repercute en lo emocional y psicológico, y viceversa, porque somos una unidad indivisible. Los riesgos físicos son aquellos que ponen en peligro nuestro cuerpo y nuestra vida. En este tipo de riesgos se encuentra, por ejemplo, la iniciación a la vida sexual sin protección, embarazos no deseados, el uso de sustancias tóxicas ilegales, como alcohol, tabaco o alguna droga. En este grupo se encuentran también los trastornos de la alimentación, como la anorexia y la bulimia, y el involucrarnos en actividades delictivas. Este tipo de riesgos comienzan por afectar nuestro cuerpo, pero algunos también pueden llegar a poner en riesgo nuestra propia vida. Los riesgos emocionales y psicológicos incluyen todas aquellas acciones que involucran nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Aunque son más difíciles de ver, estamos expuestos con mayor frecuencia de la que imaginamos a riesgos emocionales y psicológicos. Por ejemplo, cuando dentro del noviazgo nuestra pareja nos humilla, porque lastima nuestra autoestima y nos genera sentimientos de devaluación. Los celos, amenazas, prohibiciones o maltrato verbal son riesgos emocionales o psicológicos que pueden llegar a derivar incluso en golpes, afectando también nuestra integridad física. Lo peligroso de este tipo de actitudes es que una vez afectada nuestra autoestima, se puede llegar a considerar como parte de la normalidad de la vida y por ello las aceptan sin reflexionar sobre los riesgos que ello implica. Por eso es tan importante y necesario pensar permanentemente en las consecuencias de nuestros actos, porque una decisión equivocada puede afectarnos o afectar a otros para el resto de la vida. Observen a quienes viven a su alrededor. ¿Qué riesgos toman? ¿Son riesgos físicos o emocionales y psicológicos? ¿Qué opinión les merece esto? Nadie experimenta en cabeza ajena, dice el dicho. Pero aún si bien es cierto que necesitamos vivir nuestras propias experiencias, también es cierto que una ayudadita siempre nos será de gran utilidad. Ahí una ayudadita siempre nos será de gran utilidad. ¿Cómo lo traducimos? ¿Cómo lo traduce León Cervantes? Una ayudadita siempre nos resulta de gran utilidad. ¿Cómo lo traduce, joven? Pues que siempre es bienvenido un consejo o algo que sea sano para nosotros, de cierta manera. Es como que ver por el bien tuyo y de otra persona con quien te estés dirigiendo. Por el bien mío y de la otra persona que me rodee, ¿no? Más o menos. Sí. Bien. Entonces, bajo esa circunstancia, siempre es importante comentar o acercarse a alguien de experiencia y de edad más o menos que muestre esa empatía
y que permita una buena comunicación y que siempre trate de dar un buen consejo, ya que algunas veces nos aventamos, ¿no? No va a pasar nada, no hay problema. Bien, está interesante, Yareli Ocelot, el comentario del video, ¿están interesantes? Yareli Ocelot. Sí, profe. En tu vida y a tu edad, ¿has conocido a alguien que ya tuvo novio y que era golpeada por el novio porque pues tenía celos por alguna circunstancia? ¿Alguien ha conocido a alguien, otra persona que ha vivido ese tipo de situación psicológica? Yareli, has conocido a alguien que ya tuvo novio y vivió una situación incómoda de celos, violencia y demás? Un poquito. Un poquito. ¿Se puede comentar o no? Si no, no hay problema. Prefiero no. Muy bien, perfecto. Muy bien, muy bien. Pues vamos a continuar viendo esto porque son los riesgos de la adolescencia. Y en esos riesgos de la adolescencia es muy importante comentárselo a mamá, a papá, a la abuelita, al tío. Bueno, mamá, papá en primera instancia, a la abuelita también. A los tíos no mucho, no mucho, porque luego los riesgos vienen de los familiares más cercanos. ¿De acuerdo? Entonces, hay que comentarlo con las personas mayores en casa si es que uno está en un riesgo. Lo que es recomendable no desechar los conocimientos y experiencias que nos pueden compartir las personas adultas. Escuchemos, pensemos, reflexionemos y aprendamos lo mejor de ellos. Pero conozcamos un poco más sobre los riesgos y sus consecuencias. Los riesgos tienen implicaciones físicas y psicológicas en todos nosotros. Entre las consecuencias negativas se encuentran, por ejemplo, las adicciones, como el consumo de drogas, tabaco y alcohol, la anorexia y la bulimia, que pueden lastimar seriamente tanto la salud de nuestro organismo como la de nuestra integridad emocional, acarreando incluso, en casos extremos, la muerte. Una opción ante este tipo de consecuencias es la autoprotección, la cual nos puede ayudar a prevenir daños potenciales a nuestra integridad. Por ejemplo, aprender a regular nuestras emociones, reflexionar sobre situaciones que nos inquietan y hablar con personas de nuestra confianza sobre experiencias que nos causan ansiedad son algunos factores de protección que pueden ayudarnos a protegernos de las consecuencias negativas de los riesgos que tomamos. Quienes en la adolescencia comienzan a consumir drogas o sustancias dañinas para la salud, como las bebidas alcohólicas, los cigarros o alguna otra droga, lo hacen por curiosidad, para ser aceptados o para quedar bien con los amigos, y piensan que sus efectos y consecuencias no los dañarán. Este podría ser el caso de Ricardo, que tiene que tomar una decisión. Si estuvieras en su situación, ¿qué harías? Yo le diría a mi amigo que eso está muy mal, que sí sería popular, pero en cosas malas eso le afecta. Y pues le invitaría a que intentara otras cosas como hacer deporte o en sus estudios, eso sí le beneficiaría. Siendo mi mejor amigo, yo le diría que ingerir bebidas alcohólicas no le va a ayudar de nada, más en cambio le va a perjudicar y esto no le va a servir para darse a conocer con los demás. Yo le diría que está mal porque solo eso, beber es una moda y que pues está perjudicando por algo que no vale la pena y pues podría destacar en algunas otras actividades como el estudio o el deporte. Sonia, mi amiga y mamá de Ricardo, fue quien me contó la historia. Y también me dijo que cuando llegó a su casa, su hijo ya estaba solo, terminando de lavar los vasos que él y sus amigos habían utilizado, y que las cervezas seguían en el refrigerador. Ricardo le dijo a Pedro que las cervezas eran de su papá y que no las tomaría. Por su parte, Sonia abrazó a Ricardo y lo felicitó por no haber cedido a la presión de sus compañeros. Lo besó y le dijo que lo quería mucho.
Al principio de este programa nos preguntamos qué tipos de riesgos implica el consumo de drogas y bebidas alcohólicas. ¿Recuerdan? Pues las consecuencias negativas de correr riesgos en este sentido pueden ser muchas, desde sufrir algún accidente, comportarnos de manera inadecuada que más tarde nos haga sentir avergonzados de nosotros mismos y afectar nuestra autoestima, hasta sufrir consecuencias que puedan llegar a ser irreversibles para nuestro organismo, o ser víctimas de alguna adicción difícil de superar, que traiga muchos malos momentos y dolor a nuestra vida, o incluso arruine nuestro futuro para siempre. Como hemos visto, la mejor manera de protegernos es permanecer informados y analizar las ventajas y desventajas antes de tomar cualquier decisión. La adolescencia es una etapa fundamental para nuestro futuro. Es en ella cuando comenzamos a decidir qué rumbo tomará nuestra vida y también cuando necesitamos experimentar cosas nuevas. Si lo hacemos con mayor responsabilidad y con la mayor información posible, lo más probable es que nuestras decisiones las tomaremos tratando de protegernos al máximo y con un mínimo de riesgo. Hasta la próxima. Bien. Ahí está la cuestión de este video importante. A mí me gustó mucho, ¿eh? A mí me gustó mucho porque trata el tema, pues, bien y abierto, más o menos, y además, cómo es que lo comenta. Eso es lo importante. Vamos a ver otro. No, este no es Ablasto. Estoy buscando el de Ablasto, pero como que no hay mucha información. A ver, vamos a ver. Ablastonom. Embarazo. En nuestro medio ambiente no es común este concepto. No es común porque no vivimos en un mundo de ¿cómo se dice? De reglas religiosas. Y entonces aquí, pues, por suerte, no hay problema con esto, no. Ups. No. Bien, pues vamos a ver qué resumen, qué podemos decir al respecto. ¿Cómo ves? ¿Alguien quiere dar su punto de vista? León Cervantes ya nos ha comentado algunas cosas interesantes de su etapa de la secundaria, me acuerdo muy bien. Diego Valdés, ¿quiere comentar algo respecto a este video que hoy vimos? Vamos ya a hacer nuestro resumen de la actividad de hoy. Riesgos en la adolescencia. Diga. Profe, Diga. le cuento algo que me pasó en la secundaria. A ver, por favor. Fue algo similar a esto, pero me da risa breve. Es que en la secundaria iba en la tarde y un día salimos temprano y un compañero llevaba cervezas y alcohol y se fueron a un parque y se fueron a tomar y una señora llamó a la policía y se los iban a llevar, pero se fueron corriendo. Órale. Y pues ahí estaba, XD. Pues sí, ¿por qué los llamó?
porque eran niños jóvenes, ¿no? Secundaria, todavía uno los ve tiernitos, dicen en mi pueblo, y entonces, pues, no está bien que en un parque, que es la vía pública, estén, incluso si fueran adultos, estando en la vía pública y consumiendo bebidas alcohólicas, también está fuera de la ley. Y entonces más todavía para los jóvenes. Muy bien ese detalle, muy bien. Yo estuve trabajando en un pueblo adelantito de Tlaxcalancingo, en la salida a Tlisco. En el primer semestre, en la primera semana apenas habían ingresado los jóvenes y las señoritas, ya tiene tiempo, más de 5 años, y entonces intercepto un mensaje que le manda una niña a otra y menciona, dice, ¿ya viste? Está muy chido el chavo, ojalá y me haga caso, pero era entre dos niñas, es decir, las niñas recién salidas de la secundaria llegaron al bachillerato y pues ya en el pueblo ya estaban buscando el novio. Ahí en ese lugar terminan el bachillerato y muchas niñas o muchas estudiantes de bachillerato casi ya están con un pie en el altar o con un pie haciendo familia o ya salen y están embarazadas muchas y ya aseguraron su futuro. Pero en ese pueblo acostumbran que los chavos pues siguen su vida normal, 18, 19 años, pero las mujeres ya tienen un hijo y se tienen que quedar en la casa de los suegros cuidando a los críos, mientras que el muchacho pues ya salió del bachillerato o ya cortó su educación de bachillerato, pero ahora tiene la responsabilidad de seguir trabajando y pues llega el viernes, sábado y el chavo se puede ir al reventón, más o menos, y la chavita, que es pareja, que es mamá además, tiene que estar al cuidado de los suegros, cuidando a los hijos y todo ese asunto. Y entonces en poco tiempo hay rompimiento familiar y hay muchas mamás solteras de 19, 21, 23 años con 2 o 3 hijos, porque ya rompieron con el muchacho que él siguió pues en su vida normal sin ningún tropiezo. ¿Qué opina León Cervantes al respecto? Son costumbres de los pueblos. Pues personalmente se me hace una reverenda estupidez lo que están haciendo de parte de los caballeros y las jovencitas. Más o menos viví algo parecido, no que tuve un hijo, sino lo que me refiero es de que cuando iba en la técnica 63 ahí en la tarde, más o menos así eran las ideologías de ahí con las que me juntaba, que luego acabando, bueno, desde la secundaria, acabando secundaria, ya buscaban con quién aparearse y armar una familia. Y todavía me acuerdo de un compañero que se llamaba Toño y hubo un problema ahí porque él embarazó a una chica, una ex amiga con la que me juntaba. Y lo que hizo él fue que dejarle con la carga a mi amiga. Y entonces, pues, se me hizo muy, ¿cómo decirlo? Mm, de muy poco hombre que haya dejado con la responsabilidad a la chica y que así simplemente se lavó las manos y se fue. O sea, tiene que hacerse cargo del bebé, es parte de él, es lo que yo opino. Sí, muy bien, Diego Morales, ¿qué opina? ¿Qué dice? ¿Usted levantó la mano, Diego Morales o Yareli? ¿Quién solicitó la palabra? ¿Diego Morales o Yareli? Julio Roque, mientras se decide, ¿usted qué puede decir al respecto de esto? Riesgos en la adolescencia. Tenemos 5 minutos todavía. Pues que nosotros los jóvenes sí tenemos demasiados riesgos en este periodo de nuestra edad, ya que
por simplemente tener nuestra edad, no estamos en un punto donde nosotros ni siquiera podemos pensar a qué pertenecemos, porque no estamos demasiado grandes para hacer cosas de adulto y no estamos demasiado pequeños para hacer cosas de niños. Así que entre nosotros empezamos a experimentar diversas cosas para poder descubrir qué somos, si seguimos siendo niños o ya hemos crecido para ser grandes, pero en estos procesos nosotros no pensamos demasiado y llegamos a equivocarnos demasiadas veces, ya que pues no tenemos esa experiencia ni ese conocimiento de cómo es la vida. Muy bien, muy bien. Ni demasiado niño ni demasiado adulto, ¿verdad? Perfecto. Y entonces los riesgos son graves. En algunas partes de diferentes países, en diferentes etapas, los malos, la gente de malas acciones, se lleva a los niños a la montaña, los alecciona como militares, los arma y luego ya los convierten en sicarios para la guerra. Eso sucede en África, sucede también en Colombia, está sucediendo en México y se ha sabido de historias de muchachitos sicarios aquí en México. ¿Qué opina Diego? Diego Morales. ¿Algo que quiera comentar? Kevin Tobar, Yareli, Diego Valdés. Jaciel nunca puso su cámara, nos la debe. ¿Quién es Jaciel? La incógnita que da. Bien, Yareli, ¿quiere comentar algo? No, profe. Cuando digo que las señoritas tienen muchos riesgos, esos riesgos son muy reales. Ahí cerca de San Pablo del Monte hay una población famosa donde la mayoría de ellos vive de tratar con niñas, señoritas, personas de sexo femenino, llevárselas y luego las ponen a trabajar en algunos lugares no adecuados en la frontera o incluso las sacan del país. Y entonces están considerados como tratantes de blancas. Y se ve gente ahí cerca en Tlaxcala de muchachillos que llevan mucho dinero, buenos carros, casas bonitas y todo eso. La gente sabe que ahí hay ese tipo de situación y de personas, pero desgraciadamente no se les puede, ¿cómo se puede decir? No se les puede hacer ninguna situación porque hay que demostrarlo. Diga, León Cervantes. No, que le di la sugerencia de la palabra, que era como que no se le puede acusar con las autoridades a ellos, porque necesitamos también pruebas de cómo atraparlos. Exacto. Y entonces, si no hay una evidencia, si no hay una situación que nos apoye para, pues, decir que sí, alguien es causante de una situación incómoda, mientras no haya eso y luego sabemos que las autoridades, los jueces, pues por una lanita, pues declaran que no existe nada que perseguir. Y entonces vivimos en un mundo de corrupción muy, muy, muy fuerte. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un minuto para concluir nuestra clase. ¿Valió la pena el tema? Eduardo Baez, ¿qué dice al respecto? Luis Varela, ¿qué dice? ¿Valió la pena el tema? Lo que estamos comentando. José Ángel Casiano, ¿valió la pena tratar este tema en nuestra clase de ética y cuidado de sí?
Diego Valdés hoy no ha participado. Diego Morales tampoco ha participado. Pues que no participo, profe, porque es una gran reflexión en mi caso, la verdad. Pues mejor preferimos guardar palabras y reflexionar. Y pues para eso está el foro abierto para expresar alguna idea, alguna forma, algún pensamiento y compartirlos con todos los que estamos reunidos.